Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un maravilloso tema que se encuentra en Segunda de Crónicas 26, 4 al 8. Y este tema lleva como título: Dios está con los que perseveran en buscarle y hacen lo correcto. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, mira que vamos a dar paso a tu bendita y santa palabra. Que sea tú, Padre Celestial, guiándonos y dirigiéndonos, que todo lo que digamos sea dirigido por ti y por tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Que tú nos ayudes siempre a hacer los retos, a perseverar en buscarte y hacer tu voluntad, Padre Celestial. Que nunca nos engrandezcamos en nuestros corazones, Padre Celestial, pensando que no te necesitamos por culpa de nuestra desobediencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como le había mencionado, como base bíblica estaré leyendo 2 de Crónicas 26, 4 al 8. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice así: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendió en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gá y el muro de Janía y el muro de Adó, y edificó ciudades en Edó y en la tierra de los filisteos. Y Dios le ayudó contra los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor bendecía a Uzías. Pero porque el Señor bendecía, prosperaba y le daba la batalla a Uzías, le daba la victoria en cada batalla. Y podemos ver cómo comienza diciendo que hizo los rectos ante los ojos de Jehová. Pero muchas veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, nos prospere y que nos dé salvación, que nos dé vida eterna. ¿Por acaso estamos nosotros haciendo los rectos delante de Dios como Él nos llama? ¿O solamente queremos que nos prediquen, nos hablen de bendición, de prosperidad, de que Dios bendice, pero yo queriendo hacer lo que Dios, a mí me dé mi regalada gana, pisoteando y menospreciando a Dios y a su palabra, y pisoteando la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces ahí está nuestro error, cuando nosotros creemos que nosotros podemos hacer lo que nosotros nos venga en gana, y que nosotros no vamos a sufrir consecuencias por culpa de nuestra desobediencia, y sobre todo por querer hacer a Dios lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan, cuando nosotros menospreciamos y rechazamos la palabra de Dios, cuando nosotros no queremos hacer los retos delante de Dios. Entonces ahí está nuestro error y nuestro gran problema con cada uno de nosotros, pensando que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo con nuestra desobediencia, con nuestra arrogancia. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor dice que bendecía a Uzías. ¿Pero por qué bendecía a Uzías? Dice que porque él honraba a Dios y hacía los retos delante de Dios. ¿Qué hacer los retos delante de Dios? Hacer lo que a Dios le agrada. Tanto cuando estoy en público, cuando estoy a sola en mi habitación. Que yo siempre sea fiel a Dios en todo momento, no solo cuando a mí me conviene, no solo cuando estoy delante de los hermanos, no solo cuando estoy en público. No, Dios quiere que siempre yo haga los rectos delante de Dios y delante de los hombres también. Que todos puedan ver a Jesucristo, y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero ¿cómo hacemos eso? Haciendo los rectos delante de Dios y delante de los hombres. Y no solo delante de los hombres, cuando estoy a sola, cuando estoy en mi habitación también. E hizo los rectos ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Porque él hacía los rectos. Aquí podemos ver cómo
hacía su padre Amasías. O sea, todo lo que el Señor le había enseñado, le había dicho por medio de su palabra. Él dice que siguió ese ejemplo, ese testimonio de hacer lo recto, de honrar a Dios, de hacer lo que a Dios le agradaba, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Por qué? Porque lo había aprendido ¿de quién? De Dios. Que Dios le había enseñado, le había instruido a hacer lo correcto, lo recto, lo justo delante de Dios, y a no menospreciar o rechazar a nadie, mucho menos a Dios y a su palabra. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Dice que mientras él persistía en hacerlo lo recto, y no solo eso, sino que persistía en buscar a Dios en los días de Zacarías, haciendo lo correcto y lo justo, en obedecer a Dios y a su palabra. ¿Qué dice? Entendiendo en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Mientras él reconocía que Dios era su rey, que él necesitaba de Dios y era obediente y tenía un corazón humilde, dice que Dios le prosperaba y le bendecía. Y no solo eso, sino como podemos ver más adelante en el versículo 6, que dice, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad y el muro de Hanai y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal, y contra los amonitas. Aquí podemos ver que dice que no solo le prosperaba, le bendecía, sino dice que le daba la victoria en cada batalla, en cada gigante que se levantaba, en cada tormenta. Dios le ayudaba y le daba la victoria. Pero a través de qué viene todo esto? De que dice que era recto y persistía en buscar a Dios y en serle fiel, en ser obediente a Dios, con un corazón humilde, contrito y humillado. Entonces el Señor nos llama a nosotros a que debemos de aprender de Él, como dice el Señor, que como hijo amado debemos de ser imitadores de Dios, hacer lo recto, hacer lo justo, hacer compasivo y misericordioso. Pero no solo cuando a mí me conviene, y no hacer lo que a mí me venga en gana, sino siempre perseverar y hacer lo recto, lo justo delante de Dios, para que Dios me pueda bendecir, dar la victoria y darme paz también. Y no solo eso, sino para que yo pueda heredar la salvación y la vida eterna, y que yo pueda estar con mi rey en el reino de los cielos. Y continúa diciendo, y dieron los amonitas presente a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que todo el que se humilla, Dios lo exalta. Todo el que es humilde delante de Dios y delante de los hombres, que no es arrogante, que no se engrandece su corazón, cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo prospera, Dios lo exalta. Ahora dice que todo aquel que se enaltece, que es arrogante, que es soberbio y que piensa que no necesita de nadie, mucho menos de Dios, dice que Dios lo humilla. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enaltecemos? Se engrandece nuestro corazón. Dice que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Y vamos a ver lo que pasa cuando nosotros sembramos orgullo en nuestro corazón y nos creemos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Entonces podemos ver como el Señor dice, y le dieron los amonitas presente a Uzías, y se divulgó su fama hasta a la frontera de Egipto, y porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quién lo hizo poderoso? Dios lo bendijo, lo prosperó, le daba la victoria y lo hizo poderoso. ¿Y qué hacía los amonitas? La frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso.
los amonitas le llevaran presentes, regalos, reconociéndolo como rey. ¿Para qué? Para que él no lo acabara, no lo destruyera. Es una forma de decir, mira, nos rendimos, te aceptamos como que tú eres nuestro rey. Y tú eres el que tiene la victoria. Te damos la victoria. Dios nos exalta cuando nosotros nos humillamos y tenemos un corazón humilde y no somos arrogantes. Y lo dice ahí en su propia palabra. Entonces vamos a ver qué pasó con Usías cuando él se engrandeció en su corazón y desobedeció a Dios. Aquí eso lo podemos ver aquí en el versículo 16 al 19, que dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí podemos ver cómo comienza diciendo que Maya, cuando era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Y qué pasa? Como dice el Señor, cuando nosotros nos enaltecemos y queremos hacer lo que nosotros queramos, quizás porque ya el Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido, vamos a sufrir la consecuencia de enaltecernos. Porque dice claramente que todo aquel que se enaltece será humillado. Y esto fue lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Para los que no lo saben, el rey Nabucodonosor era un rey que Dios había puesto por rey. Y había prosperado en gran manera. Y le pasó como al rey Usías. Se engrandeció. Y dijo que daba gracia, que todo lo que tenía era por obra de sus manos. Que no fue Dios que se lo dio. Y dije que lo convirtió en su mente en una bestia por 7 años, hasta que reconociera, hasta que fuera humilde y reconociera que todo lo que él tenía era por obra y gracia y misericordia de Dios. Y volvió a ser humilde y reconoció que Dios es el que quita y pone reyes. Entonces continúa diciendo: y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque ha prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Y aquí podemos ver cuál fue su rebelión, entrando a un lugar que a él no le correspondía entrar, pensando que porque ya era rey, él tenía derecho a hacer lo que a él le pareciera, pasándole por encima a Dios y a su palabra, y entrando a un lugar sagrado que solamente los sacerdotes de Aarón tenían derecho a poder entrar, solamente ellos. El Señor lo había consagrado para hacer esa tarea. Entonces podemos ver cómo Usías se enalteció en su corazón y desobedeció a Dios, haciendo algo que a él no le correspondía. Y dice que los sacerdotes se levantaron contra él para que no lo hiciera, pero aún así lo hizo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos plazca, aún sabiendo que el Señor dice que no se puede hacer, que no se puede andar en adulterio, en fornicación, que no se puede robar, que tenemos que perdonar, que así como Dios nos perdona, tenemos que perdonar, que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos va a perdonar? Y que debemos no de ser infieles, pero aún así muchas veces nosotros lo hacemos, como hizo este rey Usías. Y el Señor se airó con él en gran manera, porque aún sabiendo que no tenía que hacer eso, que esta tarea no le tocaba a él, sino que solamente a los sacerdotes de Aarón le tocaba hacer eso. Y le dijeron: mira, sal del santuario, porque ha prevaricado, ha desobedecido a Dios, ha hecho lo malo delante de Dios, le quisieron decir, y no te será para gloria delante de Jehová. No le será para gloria. O sea, en otra palabra, que el Señor
eso no se iba a sentir orgulloso de que desobedeciera y le pasara por encima a Dios y a su palabra, haciendo lo que no era correcto. Dejó de hacer los retos delante de Dios, porque ya sentía orgullo, porque tenía era grande ya, en el sentido en la tierra, de que el Señor le había dado la victoria sobre sus enemigos, y a él lo veían como rey, como superior. Mas se engrandeció en su corazón, sintió orgullo y pensó que podía hacer, ya tenía derecho a hacer lo que él quisiera, que todo el mundo estaba por debajo de él. Incluso pensaba que Dios estaba por debajo de él y que Dios tenía que hacer lo que él quisiera. Pero sabemos que no es así, que el único que pone y quita reyes era Dios, y que él estaba ahí porque Dios lo había puesto, no porque era quería, y porque quien le daba la victoria a él era Dios, quien lo bendecía y quien lo prosperaba. Pero todo esto era cuando él era obediente y hacía los retos y persistía, perseveraba en obedecer y ser fe a Dios. Entonces aquí podemos ver la consecuencia en el versículo 19, que dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario, ofrecer incienso, se le llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes y en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Aquí podemos ver la consecuencia de cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, pensando que nosotros somos autosuficientes y que Dios es el que necesita de nosotros, y que nosotros tenemos derecho, quizás porque el Señor nos ha bendecido, nosotros tenemos más que los demás. Nosotros tenemos derecho a menospreciar, a humillar a los demás, y a querer que las personas hagan lo que nosotros queramos. No, las personas tienen que hacer lo que Dios le dijo, no lo que nosotros queramos. Si Dios le encomendó una tarea, ellos la tienen que hacer. Nosotros no le vamos a prohibir, o nosotros vamos a hacer la tarea que el Señor ha consagrado para cada uno. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes, porque el Señor dice que en cuanto lo mucho nosotros somos, en lo poco nosotros somos fieles, en lo mucho el Señor nos pone. Pero es cuando nosotros decidimos honrar a Dios y persistir en obediencia, hacer los retos delante de Dios, pero a perseverar, porque dice claramente que solo aquellos que perseveren y sean fieles hasta el final, estos serán salvos. Los que perseveren en hacer lo bueno, en hacer los retos delante de Dios. Porque si dejamos de hacer los retos y hacemos lo injusto delante de Dios, desobedeciendo a Dios y a su palabra, las consecuencias nos van a venir como le pasó al rey Uzías, que dice que le brotó una lepra en el mismo instante que él decidió continuar con aquello que los sacerdotes le dijeron: no, mira, este lugar es un lugar santo y solamente aquellos que están consagrados pueden entrar aquí, que son los sacerdotes de Aarón. Pero aún así, él le pasó por encima a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque sintió orgullo y pensó que todo lo tenía derecho quizás a menospreciar a los demás y que tenía que hacer lo que ellos le dijeran. No, la cosa con Dios no es así. Nosotros tenemos que ser humildes, y como dice el mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. No sean orgullosos. Y el Señor nos dice que nosotros, como hijos amados, tenemos que ser imitadores de Dios, no de nadie, no creernos mejor o superior que nadie, ni humillar a nadie. Porque el Señor, aquí lo podemos ver como dice claramente que el que se enaltece, Dios lo humilla. Al que se cree autosuficiente, que no necesita de nadie y mucho menos de Dios, Dios lo va a humillar de una forma u otra. Y no es una forma tan horrible que morir como una lepra en ese tiempo. Hoy en día Dios nos puede castigar y nos puede humillar como Él quiera, para que nosotros entendamos que así como Nabucodonosor y que así como Uzías, que nosotros dependemos de Él, que si nosotros tenemos algo, que si tenemos salud o si somos bendecidos, es porque Dios nos lo da, no porque nosotros lo merezcamos o por nuestra propia fuerza. Nosotros tenemos que ser obedientes y honrar a Dios todos los días de nuestra vida, perseverar en buscarle y honrarle por medio de nuestra obediencia y de nuestra humildad. Así que Dios le bendiga grandemente, mis amados hermanos, que el Señor le bendiga y que nos ayude cada día más
hacer lo recto, hacer lo correcto todos los días, no solo cuando el Señor nos bendice o no solo cuando a nosotros nos conviene. No, sino que así como Dios es fiel, que también nosotros como hijos amados que somos, seamos imitadores de Dios en obediencia, haciendo lo recto, con un corazón humilde, sencillo. Así que Dios le bendiga y recuerden como siempre que Dios le ama y que para Dios nosotros somos una prioridad. Y lo demostró de qué forma, humillándose en una cruz, gritando a los cuatro vientos que Él no se avergüenza de nosotros. Pero Él quiere que también nosotros hagamos lo mismo. Y como dice ahí, que debemos de amarle a Dios sobre todas las cosas. Y que tampoco nosotros debemos de humillarnos por gritar a los cuatro vientos que amamos a Dios y que no nos avergonzamos de Él porque Él no se avergüenza de nosotros. Aun cuando nosotros somos imperfectos, Dios no lo hace. Por Él quiere que nosotros seamos humildes y que nuestros hechos demuestren que nosotros amamos a Dios, que Cristo es que vive en nosotros. Así que muchas bendiciones. Dios le ama.